decía que entonces Pasteur había encontrado en el vino compuestos que hacían rotar la luz, ¿verdad? Entonces él llegó a encontrar que estos compuestos eran como las manos, ¿verdad? Que las manos son como una si fuera la imagen en el espejo, ¿verdad? Uno podría imaginar que la de la izquierda es la mano y la de la derecha está embebida en un espejo, ¿verdad? O sea, es el reflejo de la otra, pero si yo las pongo una sobre la otra, ya no me calzan, ¿verdad? Yo tengo en un lado pulgar con el meñique y así viceversa. Entonces, eso es lo que pasa con estos compuestos. Son como las manos. Uno es imagen del otro, pero no se pueden superponer, ¿verdad? Entonces, ¿en cuáles compuestos o en cuáles tipos de compuestos pasa esto? Vamos a compartir otra vez, ¿verdad? Ese es un comportamiento que tienen particularmente aquellos carbonos que tienen cuatro cosas diferentes enlazadas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo, eh, vamos a ver, eh, no, no era así, pero de ahí. Ok, algo así, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo me voy a este carbono que está ahí, ¿verdad? Ese carbono lo puedo representar normalmente con un asterisco, ¿verdad? Este se llama un carbono asimétrico o quiral. ¿Por qué? Porque tiene un hidrógeno, ¿verdad? Que yo lo podría representar también, podría ser un enlace más y podría poner el hidrógeno, ¿verdad? Para que sea claro, pero si no se indica, pues el hidrógeno está ahí, ya tiene un hidrógeno, tiene un CH3, aquí tiene CH2CH3, ¿verdad? Y acá tiene cloro, son cuatro grupos diferentes. Entonces resulta ser que de este compuesto hay dos tipos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Cuáles dos tipos serían? Em, Utilizamos un tipo de proyección que se llama proyección de cuña, en la cual hay una cuña que es así completa, que esa cuña completa quiere decir como que sale del plano. O sea, imagínense que este enlace va saliendo de la pantalla como hacia ustedes, ¿verdad? La parte más gruesa es la que está más cerca a ustedes, ¿verdad? Y aquí donde termina, esto está sobre la pantalla, ¿verdad? Y podemos utilizar una punteada que más bien se está, por decirlo de alguna manera, metiendo en la pantalla, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que tal vez acá está el hidrógeno y acá está el cloro. Ya, vamos a seleccionarlo y a girarlo un poquito. A ver si me deja girarlo. Por ahí, ¿verdad? Entonces yo podría pensar en un compuesto que es la imagen en el espejo de este, ¿verdad? ¿Cómo sería la imagen en el espejo? Sería algo así,
¿verdad? Yo imagino como que este es el primer compuesto y esta es la imagen en el espejo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que esos compuestos en realidad no son superponibles. Voy a intentar ver si puedo abrir la proyección en 3 dimensiones. A ver si me deja, porque esta es una versión gratuita del software. Vamos a ver si lo hace o no lo hace. Parece que no lo quiere hacer. Ah, sí. Ven, entonces, no, pero ¿por qué lo dibujó tan planos? No, no me convenció mucho esta proyección. Está un poco mal hecha. Em, Vamos a la explicación tradicional. En un segundito. Ah, yo tengo rojo, tengo amarillo, tengo naranja, tengo verde. ¿Ya? Y todo esto me forma un tetraedro. Un tetraedro en el cual tengo dos sobre el plano. ¿Ya? Si yo me imagino el plano como una hoja, ¿verdad? Y uno que sale del plano y uno que se mete hacia adentro, ¿verdad? Sería más o menos esa la idea. Si yo tengo la imagen en el espejo de este y lo intento poner uno sobre el otro, no me van a calzar, ¿verdad? Yo puedo tener que el amarillo y el verde, pues puedo girar la molécula, le puedo poner uno encima del otro y estos dos no me van a calzar, ¿verdad? Ese es el concepto. Entonces, no son exactamente la misma molécula. Eso quiere decir que, al igual que, por ejemplo, que el hexano y los metilpentanos son isómeros, ¿verdad? O sea, son moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero están enlazados de manera diferente. Lo que pasa es que en este caso, cada átomo tiene enlazado a él mismo los mismos. Sencillamente están en una posición distinta, ¿verdad? Entonces vamos a ver si cierro esta proyección tridimensional que me salió fatal, ¿verdad? Y me devuelvo a proyectarles el compuesto original, ¿verdad? O sea, si yo tomara, por ejemplo, esta molécula de la derecha y la rotara 180, ¿verdad? A mí me va a quedar una molécula en la cual yo tengo este mismo esqueleto, ¿verdad? Pero, vamos a ver, si yo hago ese giro ahí de 180, este hidrógeno que estaba viendo para atrás ahora me va a quedar viendo hacia adelante, ¿verdad? Porque lo estoy rotando 180, ¿verdad? Y este cloro que estaba hacia adelante ahora nos va a quedar viendo hacia atrás. No es un hidrógeno, es un cloro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? Que una molécula encima de la otra, voy a tratar de hacerla de diferente color. Eh, digamos rojo, ¿verdad? Si yo intento tirar esta encima de la otra,
no me calzan. Bueno, ahí como que las fundió, las estructuras, ¿verdad? Pero si yo la intento poner ahí cerquita de la otra, ¿verdad? El metil y el metil calzan, el etil y el etil calzan, pero el hidrógeno, este está hacia el frente y este está hacia atrás. El cloro, este está hacia el frente y este está hacia atrás. Yo podría girar la molécula 180 de arriba para abajo y hacer que estos dos calcen, pero entonces el metilo y el etilo no me van a calzar. Y así sucesivamente. Son dos moléculas diferentes. Y además tienen la propiedad de girar el plano de la luz polarizada. ¿Qué quiere decir eso del plano de la luz polarizada? Que a ver cómo les explico. Eso es como estos lentes que vendían por televisión, que decían que si usted recibía la luz no se iba a encandilar. ¿Por qué? Porque si la luz viene en un plano inclinado, el lente la filtra, ¿verdad? Es como que el lente permite pasar la luz en cierta dirección y en cierta otra dirección no. Eso es como, hay algunas pantallas de los celulares, sobre todo de los celulares un poquillo viejos, que si yo la veo de frente veo la imagen bien, ¿verdad? Pero tal vez hay alguien a la par mía que la está viendo de medio lado y no logra ver nada, se ve la pantalla negra, ¿verdad? Porque la luz va en una sola dirección. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas moléculas? Cuando yo tengo esa luz que pasa a través de un filtro y va en una sola dirección, cambia el ángulo, hace una rotación, ¿verdad? Entonces, estas moléculas que son imágenes en el espejo y que no son superponibles, que es el primer grupo de estereoisómeros, que se llaman enantiómeros, ahorita les explico por qué, eh, tienen la propiedad de girar el plano de la luz polarizada y todas las demás propiedades físicas son iguales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una molécula y la otra? Que, por ejemplo, si una disolución de ácido láctico 2 molar, por decir algo, no sé exactamente cuál es el valor, pero digamos que me gira el plano de la luz polarizada 30 grados a la izquierda. Su imagen en el espejo me va a girar el plano de la luz 30 grados hacia la derecha. Esa es la única diferencia en todas las propiedades físicas, ¿verdad? Ahora bien, en algunos casos, yo puedo tener una mezcla en la cual yo tengo la mitad de un enantiómero y la mitad del otro. En ese caso, no hay rotación del plano de la luz polarizada, ¿verdad? A eso se le conoce como una mezcla racémica, una mezcla 50-50, 50 de uno y 50 del otro. ¿Todo claro hasta aquí? Entonces, volvamos al ventana, no, porque me estaba sirviendo. Digamos, por ejemplo, que yo les puedo poner en el examen alguna molécula, ¿verdad? Y vamos a ver. Es algo así. Ok. Y entonces en esta molécula yo les pido identificar centros quirales. ¿Verdad? ¿Qué son centros quirales? Son carbonos asimétricos o carbonos quirales. ¿Qué les decía? Por definición, son carbonos que tienen 4 grupos diferentes unidos al mismo. Entonces, lo primero es que si yo tengo carbonos que son sp2, como por ejemplo los de este anillo que tienen dobles enlaces, esos carbonos no pueden tener 4 grupos diferentes enlazados a ellos.
¿Por qué no pueden tener? Porque no tienen 4 grupos enlazados, tienen solo 3, ¿verdad? Entonces recuerdan, sus triangulares planos tienen solo 3 grupos enlazados porque tienen un doble enlace. Entonces, estos de aquí, descartados, ¿verdad? Ahora podríamos ir con los de fuera del anillo, ¿verdad? Este carbono de acá, por ejemplo, tiene un hidrógeno, ¿verdad? Tiene un OH, tiene un grupo metil y tiene toda esta cosa que está acá. Son 4 diferentes. Aquí tendríamos nuestro primer carbono quiral, ¿verdad? Vamos a identificarlo como asterisco. Acá abajo, este tiene un hidrógeno, tiene este grupo de acá arriba, ¿verdad? Tiene este anillo y tiene todo esto de acá. Son 4 diferentes también, ¿verdad? Este también es un carbono quiral, ¿verdad? Este de acá tiene 2 hidrógenos, ¿verdad? Porque tiene este grupo y este grupo. Le faltan 2 para completar 4. Tiene 2 hidrógenos, ya tiene 2 iguales. Este de aquí es el mismo cuento, tiene 2 hidrógenos, ya tiene 2 iguales. Este de acá, vamos a ver, tiene todo este grupo de acá arriba, este grupo de acá y esta cosa de acá, ¿verdad? Y además un hidrógeno. Estos dos son parecidos, ¿verdad? Pero si yo me pongo a ver respecto al grupo en el que está enlazado, aquí el oxígeno está a 1, 2, 3 átomos de distancia, ¿verdad? Mientras que aquí está a 1, 2. Entonces, son dos diferentes, ¿verdad? Y como son dos diferentes, entonces eso convierte este carbono en un carbono quiral o asimétrico, ¿verdad? Ok, este carbono de acá, este tiene un hidrógeno, tiene todo este grupo y tiene este anillo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este anillo es totalmente simétrico. Es decir, si yo vengo hacia acá o si vengo hacia acá, es exactamente igual. Eso quiere decir que este no es un carbono quiral. Si yo vengo por el contrario a este tiene un hidrógeno, tiene todo este grupo, ¿verdad? Y acá el oxígeno está a 1, 2 de distancia, mientras que aquí está a 1, 2, 3, 4 de distancia, ¿verdad? Por ende, son grupos diferentes y eso hace que este sea un carbono quiral, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una pregunta de examen podría ser, identifique los carbonos quirales en una molécula con un asterisco, o podría ser, por ejemplo, el número máximo de carbonos quirales que pudiesen encontrar en una molécula. ¿Claro hasta acá? Ok, Sí, profe. genial. Les hablaba de la proyección de cuña, ¿verdad? Que la cuña es estas dos de acá, ¿verdad? En la proyección de cuña yo tengo hacia un lado los dos que están sobre el plano y hacia el otro lado yo hago uno hacia afuera y uno hacia adentro, ¿verdad? Estos dos están hacia el mismo lado, ¿verdad? Si yo representara este, por ejemplo, acá, sería una representación incorrecta, ¿verdad? Estos dos están hacia un lado, uno saliendo del plano y el otro metiéndose, y los otros dos sobre el plano, ¿verdad? Evidentemente, por ejemplo, si hay un hidrógeno y yo no lo represento, entiendo que si hay dos sobre el plano y uno saliendo, el que falta va hacia adentro, ¿verdad? O al revés, si yo tengo dos sobre el plano y uno entrando, el que falta va saliendo, ¿verdad? O eventualmente yo podría tener uno que sale y uno que entra al plano, ¿verdad? Y que me falte
uno de los que están sobre el plano, entendiendo de que el otro que faltaría estaría también sobre el plano. Ok, esta es la proyección de cuña, pero no es la única proyección que utilizamos. Hay otra proyección que se llama la proyección de Fisher. La proyección de Fisher es más o menos como una especie de cruz, por decirlo así, ¿verdad? En esa especie de cruz, yo entiendo que los dos que están hacia los lados vienen saliendo del plano, ¿verdad? Y los dos que están arriba y abajo están como metiéndose en el plano, ¿verdad? Eh, Entonces vamos a volver aquí al ejemplo de los lapiceros, ¿verdad? Yo les decía que en la proyección de cuñas yo tengo dos sobre el plano, uno, ¿verdad? Si yo entiendo que este es el plano, hay uno que va saliendo del plano, ¿verdad? Y hay uno que va metiéndose. O desde la perspectiva de ustedes sería al revés, ¿verdad? Uno saliendo hacia ustedes y el otro metiéndose, ¿verdad? Pero en la proyección de Fisher es como que yo rotara esto y tuviera dos que van hacia ustedes, ¿verdad? Y dos que vienen metiéndose, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo ven así plano, es como ver una cruz, más o menos, ¿verdad? Pero yo entiendo que estos dos van metiéndose y estos dos van saliendo. ¿Sí me entienden lo de los lapiceros? ¿Ayuda a visualizarlo o no ayuda? A mí sí me ayuda bastante. Genial, qué dicha. Voy a volver a proyectar, entonces, ¿verdad? Entonces decíamos, estos saliendo del plano y estos metiéndose. Siempre, siempre la que está en posición vertical es la que está metiéndose y la que está en posición horizontal es la que está saliendo del plano. ¿Por qué? Por convención, porque así se definió la, em, así se definió la proyección, ¿verdad? Por ende, esta proyección hay algunos giros que son permitidos y unos que no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo esto le hiciera un giro de 180 grados, vean, ahí está, me aparecen los grados, ¿ya? 170 y no sé cuánto. Bueno, por ahí están los 180, casi, ¿verdad? Me sigue quedando de la misma manera, sigo teniendo horizontalmente los que vienen hacia afuera y verticalmente los que van hacia adentro. Ahora bien, si yo hiciese un giro de 90 grados, ¿qué es lo que pasa? Que ahora me quedan al revés. Por ende, esta estructura estaría mal. Entonces, eso es un tipo de giro que se dice prohibido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo una molécula y yo represento que gira 90 grados, ya no cumple con la proyección de Fisher, ¿verdad? Por ende, este, la estructura sería incorrecta. Ahora, hay otro giro permitido que es un giro como lateral. Vamos a ver si esta cosa me deja hacer. No sé si lo vieron ahí.
No, pero me quedó mal, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, digamos que aunque no me está saliendo, aquí se supone que cuando yo cambio el grupo que está en esta posición por el que está en esta posición y el que está en esta posición con el que está en esta posición, esa rotación, ¿verdad? Que es como de medio lado, me sigue dejando, ¿verdad? Si este estaba viendo hacia afuera, donde este gira para allá, se mete. Y este que estaba aquí se sale. Lo mismo con estos dos. Entonces me sigue dando una estructura que sigue cumpliendo con la proyección, ¿verdad? Creo que es que el software no cambia la cuña, ¿verdad? Y por ende, vamos a ver, voy a intentar hacerlo de otra forma. Em, si yo tuviera, bueno, de todas maneras no se va a poder visualizar, ¿verdad? Y la visualización 3D que me ha estado dando esto, em, que no sé qué pasó aquí, ¿verdad? Aquí la pone como si fuese una molécula plana. Sí, esta visualización 3D está totalmente errada. Punto menos para el que me sketch. Este, pero bueno, yo puedo hacer esa otra también, cambiar estos dos por estos dos y estos dos al mismo tiempo. Y sigo teniendo una estructura que es correcta en la proyección de Newman. Ahora, hay moléculas que tienen más de un centro quiral. Vamos a ver si aquí aparece algún template. Eh, ¿Dónde estaban los templates? Ah, ya recordé por este lado. Bueno, mejor voy a poner un ejemplo propio porque no los encontré. Yo cuando tengo, por ejemplo, azúcares, que los vamos a ver con detalle en bioquímica, los azúcares tienen un montón de centros quirales, ¿verdad? Y eso diferencia, por ejemplo, un azúcar de otro. Entonces vamos a ver, si yo tengo una molécula, digamos en las que yo tengo acá arriba un grupo metil y tal vez abajo un grupo etil, ¿verdad? Tal vez yo tengo un cloro aquí y acá, ¿verdad? Y un hidrógeno aquí y acá. Esta molécula tendría una imagen en el espejo
No, sigue sin ser la imagen en el espejo. Ay, 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 ay. Bueno, cambiémoslas manualmente. ¿Verdad? La imagen en el espejo tendría los cloros de este lado y los hidrógenos de este otro. ¿Verdad? Este sería el reflejo de este. Este, digamos, yo lo podría hacer viendo para el otro lado, como para que parezca más el reflejo, pero como este enlace de abajo tiene libre rotación, eso no importa mucho. ¿Verdad? Lo cierto es que esta es la imagen en el espejo del otro. Entonces, yo les decía que este tipo de compuestos se llaman enantiómeros. Enantiómeros. Es imagen en el espejo uno del otro y no son superponibles. Pero resulta que hay otro tipo de estereoisómeros. Por ejemplo, yo podría pensar en una molécula como esta que tiene solamente uno de los cloros del otro lado. ¿Verdad? Entonces, esta molécula sigue siendo un estereoisómero de estas dos. ¿Verdad? Pero entonces, a ver cómo lo represento. Digamos que esta estructura es A, esta estructura es B, esta es C y vamos a hacer una D, ¿verdad? Entonces, A y B son exactamente imágenes en el espejo, una de la otra, es decir, que A y B son enantiómeros. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, entre A y C? Que son estereoisómeros, pero no son imágenes en el espejo, ¿verdad? ¿O qué pasa con C y B? ¿Verdad? También son imágenes en el perdón, son estereoisómeros, pero no son imágenes en el espejo, ¿verdad? Estos se llamarían diasterómeros. Y ahora, esta estructura C también podría tener su imagen en el espejo, ¿verdad? Vamos a ver, yo podría tener una estructura como esta. Regálenme un segundito. Ok, yo podría tener la imagen en el espejo de esta, ¿verdad? ¿Cómo sería la imagen en el espejo? Yo tengo, si el cloro está aquí, estaría aquí, ¿verdad? Y este estaría al otro lado. ¿Verdad? Si este hidrógeno está aquí, este estaría acá, ¿verdad? Y si este está aquí, el otro estaría allá, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que si esas dos son imágenes en el espejo, una de la otra, ¿verdad? C y D también son enantiómeros, ¿verdad? Y si yo tengo A y D, A y D serían diasterómeros, ¿verdad? O B y D, B y D serían diasterómeros también, ¿verdad? Y todos ellos cuatro son estereoisómeros. Entonces, hay una regla por ahí que algunas veces se encontrarán en algunos libros que dice que yo puedo tener 2 a la n en estereoisómeros en una molécula, donde n es igual al número de centros quirales, ¿verdad? Entonces estas moléculas tienen 2 centros quirales, el número máximo de estereoisómeros que pueden tener
es 4. Ahora, es el número máximo. ¿Eso qué quiere decir? Que no siempre tienen ese número. Podrían tener menos. Entonces vamos a ver un ejemplo que podría tener algunos menos. Aquí estaban los templates. Ok, les quería enseñar que hay azúcares, por ejemplo, los más comunes son estos, los de 6 carbonos, que están en estructura acá cíclica. Monocíclica, no están en, bueno, no están en estructura lineal, carbohidratos. Acá. Ven, si ustedes ven, por ejemplo, vean todos estos de acá abajo, ¿verdad? Alosa, ultrosa, glucosa, manosa, gulosa, idosa, galactosa y talosa, que los vamos a ver un poquito más en el curso de bioquímica, cuando lleven bioquímica. No sé si alguno lo está llevando ya. Pero bueno, si ustedes ven, todos ellos son estereoisómeros. Todos ellos tienen los mismos átomos enlazados con los mismos átomos. Sencillamente la posición es diferente. Por ejemplo, este tiene este OH a la derecha, mientras este lo tiene a la izquierda. ¿Verdad? Este es el segundo, el que está a la izquierda. Estos son estos dos los que están a la izquierda. Este solamente es el tercero, el que está a la izquierda. ¿Verdad? Este es el primero y el tercero. Este es el segundo y el tercero. Este es primero, segundo y tercero. ¿Verdad? Básicamente esa es la diferencia entre todos estos. ¿Verdad? Y por ejemplo, si ustedes a mí me preguntan, el sabor de la glucosa o de la manosa o de la gulosa o de cada uno de ellos es diferente. ¿Y por qué es diferente? Y esa es otra cosa muy interesante. Resulta ser que los receptores que nosotros tenemos en la lengua o en la nariz o eventualmente biológicos tienen una forma específica. Entonces, una molécula con una cierta geometría específica es capaz de generar esa señal en el receptor, pero tal vez su estereoisómero no lo hace, ¿verdad? Puede pasar lo mismo con un medicamento. Por ejemplo, puede haber una molécula que sea capaz de activar o inhibir una enzima y tal vez su imagen en el espejo no es capaz de hacerlo. Ok, vamos a ver. De paso, por ejemplo, podemos ver que hay una gran cantidad de compuestos, ¿verdad? Que ustedes pueden ver que tienen estereoquímica, antipocuña, ¿verdad? Hay muchos de ellos de importancia biológica. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, estos en los anillos también hay un montón de... Estos son pues derivados de esos mismos azúcares, ¿verdad? O más bien, más que derivados, otras formas de esos mismos azúcares. Ahora, les decía hace un ratito que en realidad esa regla del 2 a la n es el número máximo de estereoisómeros. ¿Por qué el número máximo? Porque algunas veces hay menos. ¿Cuándo hay menos? Bueno, vamos a ver unos ejemplos.
Pensemos cuántos isómeros habrían o cuántos estereoisómeros habrían de un compuesto que tiene fórmula, digamos, del 2,4 diclorobutano, ¿verdad? Entonces, siguiendo lo que decíamos hace un rato, podría tener su imagen en el espejo, y podría tener uno en el que tal vez solo uno de los cloros estén diferentes, ¿verdad? Y su imagen en el espejo, ¿verdad? En el cual también uno de estos va a estar cambiado. Ahora, hay algunos de ellos que tienen lo que se le llama como un plano especular interno. ¿Qué quiere decir lo del plano especular interno? Vamos a ver dónde está el lápiz. Tiene que haber un lápiz aquí. Este es un borrador, pero no un lápiz. Bueno, si yo divido esta molécula de arriba por la mitad, digamos, yo podría cambiar el color a esto, digamos un azulito, más como un moradito es, pero bueno, esto no me queda igual, ¿verdad? Si yo veo esa mitad que está arriba y hasta la mitad de este enlace y la mitad que está abajo, también es como si fuese una imagen en el espejo, una cosa de la otra, ¿verdad? Eso se llama un plano especular interno, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el plano especular interno? Em, yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando hablamos de la estructura de Fisher dijimos este, que un giro de 180 grados es un giro permitido, ¿verdad? O sea, yo podría girar esta molécula a 180 grados y ¿qué tendría? Tendría esta de la par, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad no son dos moléculas diferentes, sino que estos dos son exactamente lo mismo. Eso ocurre cuando tengo planos especulares internos. Es decir, que ahí ya no cumplen con el número máximo, que sería 2 a la n, sino que hay que quitarle uno por cada plano especular interno, ¿verdad? Entonces esta en realidad tendría 3. Y este compuesto de arriba se le conoce con el nombre de meso, ¿verdad? Pues, por ejemplo, este sería meso 2,4 diclorobutano. ¿Y a estos cómo se les conocería? Bueno, de eso no hemos hablado, ¿verdad? Hay que hablar un poquito sobre la nomenclatura. Un segundo. Ok, regálenme un segundito y ya continuamos.
Ok, mil disculpas, ya que estamos de vuelta. Lo que no hemos hablado es cómo se le pone nombre a esos compuestos, ¿verdad? Vamos a volver a compartir. No, este no es. Empecemos con uno más sencillo, con uno que tenga solamente un centro quiral. Sin doble enlace, porque con doble enlace no tiene centro quiral, ¿verdad? Entonces resulta ser que si ustedes ven aquí el material, ¿verdad? El material describe las reglas de Canning y Prelog, ¿verdad? Las reglas de Canning y Prelog se utilizan para una cosa que se llama la nomenclatura absoluta, perdón, la configuración absoluta. La configuración absoluta va midiendo según niveles de los átomos directamente enlazados hacia hacia el átomo, hacia el carbono quiral. Pero además, para esta nomenclatura es importantísimo dejar el de menor importancia viendo hacia atrás. Es decir, como un trébol que uno agarra desde el tallo, ¿verdad? Y el tallo es el grupo de menor importancia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una molécula como esta, pero pongámosle algo que la haga girar, ¿verdad? Digamos que ahí tiene un cloro, que aquí tiene un OH, aquí tiene un metilo, y digamos que el último es un hidrógeno, ¿verdad? Si ustedes recuerdan la regla de la proyección, el que estaba aquí de manera horizontal es el que viene hacia mí. Entonces, dice esta regla que yo lo primero que tengo que hacer es poner al grupo de menor importancia viendo hacia atrás. Ahora bien, ¿qué es eso del grupo de menor importancia, verdad? ¿Cómo yo defino la importancia de los grupos? Bueno, resulta ser que para las reglas de Canning y Prelog, yo lo que hago, me está haciendo falta el lápiz aquí. Lo que hago es definir en primera instancia cuáles son los átomos directamente enlazados al carbono quiral y según el peso atómico, los ubico como 1, 2, 3 o 4, ¿verdad? Es decir, en este caso, yo tengo que el más pesado de ellos es el cloro, por ende el cloro va a llevar la prioridad 1, ¿verdad? Yo tengo que aquí, hacia arriba, el que está directamente enlazado es el oxígeno, ¿verdad? Voy a representar ese hidrógeno un poquito más arriba, ¿verdad? Entonces, ay, 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 a ver cómo lo podemos representar. Digamos que esta esfera es en color rojo, un rojo ahí medio pálido, ¿verdad? El oxígeno, aquí tengo un carbono, ¿verdad? Y ese carbono tiene 3 hidrógenos, ¿verdad? 3 hidrógenos enlazados a él. Entonces, ya estos hidrógenos ya estarían, por decirlo de alguna manera, fuera, ¿verdad?
Aquí yo tengo este carbono, que este sí, em, ¿verdad? Este sí sería parte de la primera prioridad, ¿verdad? Y estos de acá, que son los que están enlazados de manera como secundaria, por decirlo de alguna manera, estos ya no, ¿verdad? Entonces, en el grupo de prioridad uno yo tengo que el cloro es el más pesado, el segundo es el oxígeno, ¿verdad? El tercero es el carbono y el cuarto es el hidrógeno. Entonces, ya los que están azul, que son prioridad 2, ya esos ya no los necesito para nada. Los necesitaría si tuviera un empate entre los que encuentro en el primer nivel. Y ahorita hacemos un ejemplo de esto, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo hago? Otra vez, yo sé que los que tengo de manera horizontal vienen hacia mí y estos van hacia adentro. Pero necesito tener hacia adentro el grupo 4, el de menor importancia. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Bueno, voy a hacer un cambio de este con este y de este con este, ¿verdad? Porque si hago un giro de 180, este todavía me va a quedar viéndose el frente. Entonces hago el giro como lateral. Entonces vamos a ver si lo logro hacer con esta herramienta de acá. No. Bueno, vamos a hacerlo manualmente mejor. Ok, decíamos que cambiábamos estos dos, ¿verdad? Es decir, ahora el hidrógeno va a estar aquí arriba y el OH va a estar aquí. Pero entonces necesito al mismo tiempo cambiar estos dos, ¿verdad? Para que la estructura sea correcta. Entonces el CH3 va a quedar acá y el cloro va a quedar abajo, ¿verdad? Ahora el grupo de menor importancia sí está viendo hacia atrás, que es ese hidrógeno, ¿verdad? Entonces yo tengo importancia que el cloro era el primero, ¿verdad? El oxígeno era el segundo, este carbono era el tercero y el hidrógeno es el cuarto. Entonces, sin considerar el número 4, me fijo cómo los otros dos, cómo los otros tres, perdón, giran, ¿verdad? Este sería 1, 2 y 3, ¿verdad? Eso me genera un giro. Es que lo que no he encontrado es la herramienta de lápiz acá para representar el giro es aquí. Más o menos. Debería de haber una herramienta de dibujo libre. Bueno, en fin, no sé dónde está. Pero yo tengo acá 1, 2 y 3, ¿verdad? Y eso hace un giro en el sentido de las manecillas del reloj. Ustedes lo pueden ver, ¿verdad? 1, 2, 3, ¿verdad? Va girando en esta dirección, como lo girarían las manecillas del reloj.
Ok, entonces la regla de Canginkle y Prelog dice que cuando giran en ese sentido, en el sentido de las manecillas del reloj, se llaman R, ¿verdad? Y cuando giran en sentido contrario, se llaman S. Ahora, estos que tienen un OH no los hemos visto, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de la nomenclatura en general. Tampoco hemos hablado de los compuestos que tienen halógenos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer otro ejemplo en el cual sí le vamos a asignar el nombre. Y este otro ejemplo no lo voy a hacer con proyección de Fisher, sino con proyección de cuña. Ok, ¿verdad? Les decía, estas tienen que estar viendo hacia el mismo lado, si no la estructura es incorrecta. Ok, lo primero es, ¿qué pasa cuando yo tengo un halógeno? ¿Verdad? El halógeno siempre se toma como sustituyente en el nombre, siempre, ¿verdad? Entonces, para lo demás yo sigo las mismas reglas que ya habíamos visto. Elijo la cadena de carbonos más larga, que sería esta de acá, ¿verdad? La numero, de manera de que esa numeración sería 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Por el extremo más cercano al sustituyente, porque si lo hago 1, 2, 3, 4, el bromo me queda en posición 3, mientras que si hago 1, 2, 3, 4, me queda en posición 2. Ok, entonces el nombre tal cual lo habíamos visto hasta el momento sería 2-bromobutano. Pero cuando ustedes ven que esto tiene algún tipo de proyección y que tiene indicada la posición de los enlaces, entonces debemos indicar la configuración absoluta. ¿Cómo indico la configuración absoluta? Con lo que acabamos de ver exactamente, ¿verdad? Si ustedes saben que este de aquí es el carbono quiral, si ese es el carbono quiral, entramos a ver los átomos que están directamente enlazados a ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este tiene aquí un bromo, aquí un carbono y aquí un hidrógeno, ¿verdad? Entonces, el más pesado es el bromo, que es prioridad 1, y el más ligero es el hidrógeno, que es prioridad 4. Ahora, estos dos de abajo, los dos tienen un carbono enlazado. Entonces, ¿qué hago para desempatar? Empiezo a ver los compuestos que están o los elementos que están directamente enlazados a cada uno de esos carbonos, ¿verdad? Entonces, este carbono tiene 3 hidrógenos, mientras que este tiene un carbono y 2 hidrógenos. El más pesado está hacia acá, ¿verdad? De manera de que este grupo es posición 2, prioridad 2, ¿verdad? Y este grupo es prioridad 3. ¿Qué entro a revisar? Que el grupo de menor importancia, o sea, el 4, esté viendo hacia atrás, lo cual si ustedes ven esta proyección, está viendo hacia atrás. Entonces, todo bien por ahí. ¿Ese giro es con las manecillas del reloj o es contrario a las manecillas del reloj? ¿Siguen ahí? Sí. Ok. 1, 2, 3. Ustedes pueden ver el giro, ¿verdad? Ese giro es en el sentido de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que este compuesto es R. ¿Qué yo hago? Antes del nombre, entre paréntesis, escribo la R, después un guión, 2-bromobutano, ¿verdad? Y ese es
el nombre de este compuesto, ¿verdad? De hecho, vamos a revisarlo, ¿verdad? Aquí dice 2R2-bromobutano. El 2 de la posición, en este caso, no es muy elegante escribirlo porque es el único compuesto o el único átomo que es quiral. Pero si yo tuviera más de un átomo quiral, sí sería importante poner la posición. Podríamos ver un ejemplo también. Profe, ¿y si la molécula no tiene un centro quiral, eso de R y S no se pone? No se pone. Igual si Incluso, la molécula, perdón, si la molécula tuviera las proyecciones, pero no tuviera un centro quiral, ¿qué hago? no se puede asignar incluso. Vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo algo así, ¿verdad? Entonces, em, yo comienzo a asignar las prioridades que están enlazadas a este carbono, ¿verdad? Entonces yo digo un carbono, un carbono, un carbono y otro carbono. Estamos empatados, ¿verdad? Entonces yo digo, este carbono tiene otro y este tiene otro. Seguimos empatados con estos de abajo, ¿verdad? Este tiene uno más y este ya no tiene ninguno, entonces este sería prioridad uno y este prioridad 2, ¿verdad? Yo podría decir, este es prioridad uno y este es prioridad 2. Pero cuando entro a ver los de arriba, ambos tienen 3 hidrógenos. Entonces digamos que ambos serían, no podría asignar prioridad 3 o 4, porque estos dos grupos son exactamente iguales, porque no hay un carbono quiral. Entonces no hay manera de definir R y S, o sea, no se puede ni siquiera calcular. Ahora sí Ahora bien, entiendo. ahora bien, yo podría tener uno que sea, por ejemplo, yo tengo aquí un hidrógeno, ¿verdad? Entonces ahora sí serían 3 y 4. Pero ¿qué pasa si la estructura me la indican sin ninguna proyección, ¿verdad? Es decir, vamos a ver, este carbono de acá sigue siendo quiral, ¿verdad? Acá tiene un grupo propil, acá tiene un grupo etil, acá tiene un metil y el cuarto es un hidrógeno. 4 grupos diferentes. Sin embargo, no está indicado en la estructura hacia dónde van. Yo no puedo sacar el R y el S tampoco, porque no puedo, por ejemplo, poner el de menor importancia viendo para atrás, porque yo no sé, por ejemplo, si este grupo va para adelante o para atrás, ¿verdad? Porque no tiene ningún tipo de proyección. Entonces, en ese tipo de estructura, tampoco, aunque sea quiral, aunque existan R y S, no tengo suficiente información aquí para calcular. Ahora vamos a ver algún otro ejemplo. Digamos que yo tengo algo así. Ay, ay, ay. Digamos que yo tengo algo así. Ah, bueno, voy a ponerle aquí la proyección también, ¿verdad? De acuerdo a las reglas de la UPAC, entonces yo empezaría enumerando esto del bromo, ¿verdad? Porque alfabetiza primero que el cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tengo cloro en posición 2 y bromo en posición 1, ¿verdad? Entonces el nombre de manera tradicional, como lo habíamos visto, sería 1, bromo, 2, cloro, ciclohexano. Ahora bien,
Acá yo no estoy indicando la estereoquímica, ¿verdad? Entonces, aquí yo casi que les recomiendo empezar a revisarlas por aparte, porque a veces cuando uno las hace juntas se les hace medio un enredillo, ¿verdad? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, el carbono 1, que ese carbono 1 tiene directamente enlazado a él carbono arriba y carbono abajo, ¿verdad? Además tiene un bromo atrás y por ende, ay, 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 y por ende tiene al frente un hidrógeno, ¿verdad? Entonces, de aquí yo puedo entender que el bromo es posición 1 y que el hidrógeno es posición 4, ¿verdad? El bromo es el más pesado y el hidrógeno es el más pequeño. Ahora, estos dos carbonos seguirían empatados, ¿verdad? Entonces, este de aquí arriba, ¿qué tiene enlazado a él? ¿Verdad? Él tiene enlazado un carbono y un cloro, mientras este de aquí abajo solamente tiene enlazado un carbono. El más pesado está arriba, entonces el de arriba manda, ¿verdad? Entonces este grupo de acá sería el de segunda prioridad y este grupo de acá sería el de tercera prioridad, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es calcular, ordenar que el grupo de menor importancia esté viendo hacia atrás. Ahora, este es otro truquillo. En estructuras como estas a veces es medio engorroso girar la estructura para que el que estaba viendo hacia atrás quede viendo hacia el frente y el que estaba viendo hacia el frente quede viendo hacia atrás. Entonces, cuando yo tengo que el átomo de menor importancia tenía que ver hacia atrás y más bien ve hacia el frente, una de las posibilidades que tengo es calcularlo así, pero la respuesta es el opuesto. Es decir, este de aquí sería 1, 2, 3, ¿verdad? Hace una rotación antihoraria. Como va en contra de las manecillas del reloj, este sería S. Sin embargo, como el grupo de menor importancia está hacia adelante, es lo contrario, es decir, es R, ¿verdad? Entonces, ese primer átomo sería R. ¿Sí me captaron la idea ahí? Sí, profe, es mucho más sencillo. Ok. Vamos a ver ahora este de aquí arriba, ¿verdad? Ese sería el carbono 2, ¿verdad? Entonces ese carbono 2 tiene enlazado un carbono, un cloro y un hidrógeno. Ok. Entonces, prioridad 1 el cloro, que es el más pesado. Prioridad 4 el hidrógeno, que es el más liviano. Y estos dos están empatados, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué tiene enlazado cada uno de ellos? ¿Verdad? Este tiene enlazado otro carbono. Vamos a hacerlo. Ay, ay, ay. No, 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 no. Vamos a hacer el carbono aquí hacia abajo, más bien. ¿Verdad? Este tiene enlazado un carbono y tiene enlazado
¿Me está presentando? ¿Sí? ¿No se está viendo? No, no se ve nada. Yo sí lo veo. Vamos a compartir de nuevo. Ya, ahora sí. Ok, ¿verdad? Entonces, vuelvo a este carbono, que es el carbono 2. ¿Verdad? El carbono tiene un cloro, que es el de mayor importancia, un hidrógeno, que es el de menor, y originalmente tienen enlazados carbono y carbono. Ahí estábamos empatados, ¿verdad? Este carbono tiene solamente otro carbono, mientras de este de acá tiene un carbono y un bromo. No, no, no es eso. Es el bromo. Ay, ay, ay. El bromo, ok. Entonces, este de abajo es prioridad 2, mientras que este de arriba es prioridad 3. ¿Verdad? Aquí el de menor importancia está viendo hacia atrás, entonces todo bien. Y esto gira en sentido horario, las manecillas del reloj. Eso quiere decir que este también es R. Perdón, R mayúscula. Entonces, para que este nombre esté completo, yo debería de poner las posiciones, ¿verdad? 1, R, 2, R, todo entre paréntesis, guión 1 bromo, el resto, 2 clorociclohexano. ¿Verdad? Por ahí anda la cosa. ¿Verdad? Entonces vamos a ver el que él calcula automáticamente. Tools, calculate. Generate name for structure. ¿Verdad? 1R, 2R, bromo, 2 cloros, ciclohexano. ¿Verdad? Por ahí anda la cosa. Ok, un segundo, a ver qué más hay en este capítulo. Ok, los ciclos de sustituidos. Resulta ser que yo puedo tener un compuesto de este tipo, por ejemplo. Un ciclohexano que tiene 2 grupos metilos en posición 1 y 4. ¿Verdad? Entonces, si yo quiero conocer este carbono, hacia dónde tiene o cuál es la configuración absoluta de este carbono, perdón, yo podría irme a las mismas reglas, es decir, yo sé que este tiene un carbono acá, un carbono hacia arriba, ¿verdad? Y un hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno es 4 porque es el de menor peso y el resto están empatados.
¿verdad? Ahora bien, si veo los que están directamente enlazados a ellos, este tiene un carbono, y este no tiene nada. De manera de que este es prioridad 3, ¿verdad? La que sigue. Luego, si me voy a ver a cuáles están estos enlazados, ¿verdad? Yo tengo que para muchísimo, o sea, se vuelven a enlazar entre ellos, ¿verdad? Entonces seguimos empatados. Y este tiene un metil que es exactamente igual para los dos. Entonces, podríamos decir que el grupo de la izquierda y el de la derecha son exactamente iguales, entonces no es un carbono quiral, en principio. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en los anillos? En los anillos la rotación está restringida, ¿verdad? Porque están enlazados con él. No puede girar el enlace libremente como lo haría en una molécula lineal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo tener algunos compuestos donde por la restricción del movimiento del anillo, yo podría tener ahí los dos grupos al mismo lado o los dos grupos en lados opuestos, ¿verdad? Esta que los tiene, por ejemplo, los dos hacia el frente, si yo le diera una vuelta de 180, quedaría con los dos hacia atrás, ¿verdad? Entonces, básicamente, es diferente el que tiene los dos grupos viendo hacia el mismo lado respecto al que tiene los dos grupos viendo en direcciones opuestas, ¿verdad? Entonces, el que tiene los dos grupos viendo hacia el mismo lado se le llama isómero cis y el que tiene los dos grupos viendo en lados opuestos se le llama isómero trans, ¿verdad? Ok. Hay una cosa que se llaman los conformers, ¿verdad? El conformero es, em, por decirlo de alguna manera, eh, menos que un isómero. Em, que se me hizo Teams, digámoslo así. Yo tengo una molécula en la cual hay un enlace que tiene libre rotación, ¿verdad? Pero dentro de esa libre rotación, puede ser que el compuesto permanezca más tiempo así que así. ¿Por qué? Porque tal vez aquí hay una cierta cercanía que se hace repulsión, mientras que si están en el sentido opuesto, este, perdón, esa repulsión no ocurre, ¿verdad? O ocurre menos, por ende, un conformero es más prevaleciente que otro. Ahora bien, cuando entramos a ver el ciclo hexano, vamos a ver, vamos a ver si deja hacer una visualización. Si no, este, este visualizador de 3 dimensiones está pero fatal, ¿verdad? Representa todo como si todo fuera plano. Pero bueno, si esta molécula fuera plana, perdón, no las estoy proyectando, ¿verdad?
vamos a ver, si esa molécula fuera plana, el ángulo de enlace debiera de ser exactamente igual al de un hexágono, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Que en un hexágono yo tengo enlaces de 120 grados. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ustedes recordarán que los tetraedros no tienen enlaces de 120 grados, sino de 109,5. Entonces, digámoslo así, esa estructura no es lineal, esa estructura se inclina, por decirlo de alguna manera, para formar algunos tipos de conformes. Entonces, ¿cómo se puede ¿cómo se pueden organizar? Vamos a ver, chains, no, share, no hay estructura de silla. Pues no, no hay estructura de silla. Dibujémosla manualmente. Esto normalmente toma dos tipos de conformaciones, ¿verdad? Hay una en la cual yo tengo un par de enlaces paralelos, uno un poquito más adelante que el otro, ¿verdad? Y yo tengo que ellos tienden a formar, un enlace aquí hacia arriba y un enlace acá hacia abajo, ¿verdad? Esto se le conoce como estructura de silla. Pero hay uno de ellos también en el cual podemos ubicar los dos piquitos hacia arriba o los dos piquitos hacia abajo, ¿verdad? Esta estructura se llama estructura de bote, ¿verdad? Porque parece un barquito, como un barquito de papel. Entonces, en esta estructura ustedes pueden ver que estos dos grupos están más cerca uno del otro. Eso genera repulsión estérica, ¿verdad? Y esa repulsión estérica, pues, aleja más un grupo del otro. Ok. Entonces, perdón, esa repulsión estérica hace que esto sea menos estable y que ellos quieran alejarse más uno del otro, ¿verdad? Como ocurre en el caso de la silla. Ahora bien, en el caso de las sillas, vamos a ver si lo podemos representar un poquito mejor. ¿Verdad? Las sillas las dibujamos haciendo dos líneas paralelas, una un poquito más adelante que la otra. Una de ellas tiene un pico hacia abajo y la otra tiene un pico hacia arriba. ¿Verdad? Resulta ser que en la dirección en la que va, por ejemplo, este pico, yo voy a tener un grupo totalmente vertical hacia arriba, ¿verdad? Este viene aquí hacia abajo y este va a tener uno totalmente hacia abajo, ¿verdad? Este viene aquí hacia abajo y este va a tener uno acá hacia abajo. Este tiene esto hacia arriba y yo voy a tener uno hacia arriba, ¿verdad? Este tiene esto hacia abajo y yo voy a tener uno hacia abajo, ¿verdad? Este tiene un piquito hacia arriba y esto va a ir hacia arriba. Entonces, totalmente de forma vertical, ¿verdad? A estos sustituyentes se les conoce como sustituyentes axiales. Ahora bien, en dirección contraria hacia todos ellos, vienen unos que se ubican de manera inclinada, ¿verdad? Es decir, si este va para arriba, este va para abajo. Este va para abajo, este va para arriba, pero de forma inclinada, ¿verdad? Este va para arriba, viene uno para abajo. Este va para abajo,
hay uno parcialmente hacia arriba, ¿verdad? Y estos segundos que vienen inclinados se les conoce como ecuatoriales. Entonces, aunque a veces parece que los ecuatoriales, por ejemplo, uno diría, de aquí el axial está este totalmente en contra del otro. A uno le parece que están más lejos. En realidad, los que están más lejos del resto de la estructura son los ecuatoriales, ¿verdad? De manera de que los confórmeros preferidos son los confórmeros en los cuales los grupos voluminosos están en las posiciones ecuatoriales. Ok. Y bueno, pues yo creo que respecto al tema de estereoquímica, eso es lo más importante. Bueno, hay un detalle más tal vez que es importante mencionar, que lo vimos, pero no lo vimos con un ejemplo, ¿verdad? Em, ¿Qué pasa cuando yo tengo un compuesto que es meso? ¿Verdad? Por ejemplo, em, qué sé yo tengo hidrógeno acá, tengo, digamos, bromo acá y bromo allá. Si yo calculo el R y el S con este compuesto respecto con su imagen en el espejo, puede ser que me den diferente, ¿verdad? Incluso tengo problemas hasta para numerarlos, ¿verdad? Porque yo puedo decir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si uno de ellos es R y el otro es S, si yo lo numero de abajo para arriba me puede dar de una forma y si lo numero de arriba para abajo de la otra. ¿Cuál es la correcta? Por eso es que este tipo de compuestos que tienen un plano especular interno se les conoce como meso, ¿verdad? El nombre de ese compuesto sería meso 2,3 dibromobutano, ¿verdad? Ok. Preguntas con esto, cosas que no entiendan, cosas que quieran repasar. No, profe, un momento. Pero el tema pasado estoy estudiando y curiosamente lo que más me costaba fue de establecer estructura de Lewis, que es de químicas pasadas, para poder aplicarlo de orgánica. Entonces, de ahí estaban eso. Pero ahí vamos. Pasa, no lo dejen, no lo dejen pasar, ¿verdad? Traten de echarle ganas. ¿Cuándo tenemos examen? El examen faltan todavía 2 clases antes del examen. Ok. Y para la próxima les toca ya enviar el examen oral asincrónico, ¿verdad? Bueno, para que lo tengan presente. Em, ¿Qué les iba a decir? Lo otro es que, no sé si lo mencioné, pero hubo algunos semestres que hicimos exámenes custodiados por cámara, ¿verdad? Ya no los estamos haciendo como tal custodiados por cámara. Es decir, o sea, esto daba mucho problema, sobre todo, yo sé que tal vez muchos de ustedes
tal vez no tienen una conexión muy estable, ¿verdad? Se conectan ahí un poco de donde pueden y esto nos generaba mucho problema, ¿verdad? La conexión se les iba, al final tampoco era una garantía. Lo que sí les voy a decir con respecto a los exámenes y los voy a motivar es a que no cometan fraude. Yo sí veo con cierta preocupación, y se lo digo con toda la honestidad, que en meses recientes o en años recientes han crecido los casos como de fraude académico y los hemos tenido de manera muy consistente ciclo con ciclo. No les voy a decir cómo para no ponerlos de sobreaviso, pero sí les puedo decir que casi que todos los años recientes hemos identificado en este curso 2 o 3 casos de fraude académico. Cuando eso pasa, se hace un proceso, ¿verdad? Se revisa con los superiores y las pruebas son concluyentes y se le aplica lo que dice el reglamento, que es que en una primera incidencia se les da la nota del examen como un 0, ¿verdad? Cuando eso pasa, para que ustedes lo sepan, en orgánica que a uno le den un 0 por un examen es casi que perdiste el curso, ¿verdad? Entonces, es complejo, ¿verdad? Entonces se los digo para que traten de hacer el examen con toda la honestidad del caso. Al final, la idea de estos cursos es que ustedes se preparen para ejercer como profesionales, ¿verdad? Entonces, sí, hacerlo em, con toda la seriedad del caso, ¿verdad? Y bueno, yo creo que eso sería de mi parte. No sé si alguno tiene algo más. Y si no, pues creo que estamos por el día de hoy. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.